Bienvenidos al Market Recap por New Road Global Investing. Mi nombre es Elmer Yamoca y voy a acompañarlos en este espacio donde revisaremos información sobre el mercado. Es importante la aclaración de que este espacio tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Recordarles que el invertir en el mercado de valores implica riesgos, que es importante siempre realizar investigaciones previas al momento de invertir o siempre buscar asesoramiento externo, ¿no? Dicho esto, lo que veremos hoy tiene relación con lo que se vio en el mercado de junio, en la primera mitad del año, sobre todo también la concentración en las Magníficas 7, un poco lo que podría venir en el tercer trimestre o segundo semestre del año, algunos gráficos extra que siempre son interesantes de ver, algunos datos alentadores y otros no tanto para el mercado, y algunas acciones que podrían estar en niveles atractivos de inversión. Cerramos junio, lo que es Global Equity y Fixed Income. El entorno del mercado global fue agitado, con rendimientos mixtos en diferentes clases de activos. El panorama político ha sido clave, considerando que es un año electoral, con algunos anuncios que influyeron en el mercado, ¿no? También la postura de los bancos centrales del mundo ha destacado, porque han habido algunos recortes de tasas. Sin embargo, la FED es uno de los cuantos que ha mantenido la tasa tal cual, ¿no? Sin movimientos. En contraste con mayo, los rendimientos de las acciones globales fueron mixtos. En junio, el S&P 500 obtuvo un rendimiento de 3.6% durante el mes. Los rendimientos sectoriales en el S&P 500 fueron mixtos, ¿no? Las compañías con un enfoque growth tuvieron un alza de 6.74%, mientras que compañías value tuvieron una caída de casi el 1%. En otro lado, el Russell 2000 también cayó 0.9% debido a la incertidumbre sobre los recortes de tasas de la FED antes de fin de año, ¿no? Ya que esta es una variable que afecta considerablemente a lo que es el Russell 2000 o a las compañías más pequeñas, ¿no? Si pasamos a lo que es el Fixed Income, en el mes de junio la curva de rendimientos del Tesoro de Estados Unidos volvió a desplazarse hacia abajo, favoreciendo los rendimientos de renta fija, con el Bloomberg US Aggregate obteniendo 1%. Esta segunda caída mensual consecutiva en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos fue uniforme a lo largo de la curva y fue impulsada por datos económicos como lo que es el mercado laboral e inflación, que fueron más débiles de lo esperado, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el índice de precios del productor que se vio en junio fue menor que el anterior, ¿no? De 2.3% a 2.2%. Si pasamos a lo que es el mercado laboral, las ofertas de empleo han caído en picada. Descensos tan pronunciados como se puede ver en el gráfico solo se han producido 3 veces desde el año 2000, la burbuja.com, la crisis financiera y la pandemia. A pesar de ciertos signos de enfriamiento en los datos económicos, el mercado redujo las expectativas para la cantidad de recortes en la tasa de la FED en 2024, de 1,5 a inicios de junio a solo 1 al final del mes o después de su reunión. Aunque la FED mantuvo las tasas de interés sin cambios en su reunión, la expectativa de inflación del Banco Central aumentó del 2.6% al 2.8%, lo que explica esta visión más restrictiva, pasando de 3 cortes en 2024 que se tuvo en marzo a solo 1, que son las predicciones de ahora en junio y que muy probablemente se den en septiembre, ni siquiera ahora en la reunión de julio, ¿no? Pasamos a lo que es la concentración en Magníficas 7. Existe un índice que se llama Herfindahl-Hirschman, que es una de las metodologías populares que se usa para medir la concentración del mercado, ¿no? Y comparando lo que es el tamaño de una empresa individual con el tamaño de la industria global. Esta metodología también se puede aplicar a las cuotas de mercado dentro del mercado renta variable, comparando la capitalización bursátil de las compañías con la capitalización bursátil de todo el mercado, ¿no? El siguiente gráfico muestra, es analizado por JP Morgan y calcula la concentración relativa del S&P 500 en los últimos 60 años. El aumento significativo de la concentración del mercado se puede ver en la línea azul, con un fuerte aumento, y es importante considerarlo, desde 2016, ¿no? El incremento es llamativo, ¿no? Y en este momento se encuentra cerca de sus niveles más altos de la década del 70. El siguiente gráfico muestra la ponderación de las 10 mayores compañías del S&P 500 comparada con el resto de compañías del índice, ¿no? Históricamente estas dos líneas se han movido a la par, tienen una correlación bastante alta. Sin embargo, se puede ver un cambio, una divergencia importante entre los dos grupos que es significativa desde 2016 justamente.
con el peso de las 10 mayores acciones cerca a su nivel más alto de la década del 70, mientras que el resto no supera tan solo la media. Este gráfico resume un poco también lo que se vio en junio, ¿no? Esa carrera entre las Magnificent por ver quién es la más valiosa, ¿no? Entre Microsoft, Nvidia, Apple. Y una compañía era la más valiosa, luego otra compañía la rebasaba. Y básicamente nos muestra, ¿no? La concentración del mercado en estas compañías de tecnología importantes. Lo que nos depara el futuro, la siguiente tabla enumera las mayores empresas del S&P 500 por década, desde 1980 hasta la actualidad. Aunque hay algunas empresas que han sido incondicionales al paso del tiempo, como podemos ver a Microsoft, ExxonMobil, algunas petroleras que se han mantenido vigentes en las últimas décadas. Las grandes empresas de tecnología componen la lista actual porque son compañías con considerables ventajas competitivas, la naturaleza en los mercados en los que se encuentran, la rápida evolución, adaptabilidad que tienen. Y hay un tema actual en el que les beneficia, ¿no? El tema de la IA, que son compañías que tal vez pueden sacarle provecho a esta corriente de mayor manera que otras compañías. El tercer trimestre, ¿no? Recesión, IA y predicciones. El S&P 500 prevé una probabilidad de recesión del 0% en Estados Unidos. Esto indica que se espera que la economía estadounidense siga creciendo y expandiéndose sin que se vislumbre ninguna recesión económica importante en el horizonte. Pero como vamos a ver más adelante, esta no es la única visión que se tiene, ¿no? Esta es el view tal vez más conservador o más optimista que podamos encontrar. En este otro gráfico podemos ver que la probabilidad de recesión para diciembre de 2024 es del 63%, ¿no? Esto es completamente otro punto de vista en el que solo 3 veces se ha visto este nivel desde 1960, ¿no? Y las 3 veces anteriores terminaron en graves recesiones económicas: 1974, 1980 y 1981. Este gráfico apoya más la segunda postura, aunque no en su totalidad, como hemos dicho. Esto es un view bastante exagerado también, ya que podemos observar que en el corto plazo, si vemos el siguiente gráfico, la inflación se mantiene controlada, al menos hasta 2026 en el corto y mediano plazo, y después podríamos volver a entrar a un ciclo de incrementos en la tasa para poder controlar la inflación agresiva, etc. El impacto de la IA en el PBI, ¿no? Con la inteligencia artificial ha surgido un debate importante sobre el impacto que tendría en la productividad y el crecimiento económico. Algunos analistas creen que el impulso acumulado al PBI en los próximos 10 años no será superior al 1%. Esto contrasta con un view optimista de algunos que sostienen que el aumento acumulado del PBI podría llegar a ser del 7%. Entidades como el Fondo Monetario Internacional publicaron notas en las que afirman que la IA tiene potencial de remodelar la economía mundial, apoyando esta segunda postura, ¿no? Dos analogías históricas interesantes que se pueden utilizar es la introducción de la electricidad y los primeros días del Internet. Ambas tecnologías acabaron dando lugar a un aumento de productividad de aproximadamente 1 punto porcentual al año, en consonancia con el rango optimista de previsiones de la IA, ¿no? Si bien los contextos son muy diferentes, en la actualidad existen herramientas que tal vez le permitan a la IA ser aprovechada en mayor magnitud, ¿no? En el gráfico podemos ver cómo la IA para 2030 tendrá un impacto en las ganancias asociadas a la productividad, al menos en el sector tecnológico, que hemos visto donde se encuentra esta concentración, del 5.5%. Es importante también mencionar que es una de las áreas tecnológicas con mayor proyección económica en el corto y mediano plazo. Tanto es así que el valor de mercado que tiene la IA podría rebasar los $300.000 millones para 2026. Pasando a lo que es el crecimiento de EPS en lo que son las small caps, las empresas estadounidenses de pequeña capitalización, como se puede ver en el gráfico, se han visto más afectadas que sus homólogas de gran capitalización por la sensibilidad a lo que es el alza de tasas de interés, pero han mostrado signos tímidos de estabilidad en lo que es este primer semestre, ¿no? De una caída importante, ahora han logrado un incremento también importante, ¿no? Los analistas del sector prevén un repunte en los beneficios de estas compañías, con tasas de crecimiento superiores al 50% interanual a finales del cuarto trimestre de 2024. Creemos que estas expectativas son tal vez demasiado optimistas, podrían ser correctas en un escenario sin recesión, el cual es poco probable,
Y en un escenario con una recesión leve, los beneficios se contraerían entre el 10 y 15% interanual. También es alentador mencionar lo que son la entrada de récord en fondos de crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Los flujos récord que han ingresado en estos fondos, que reflejan la creciente confianza de los inversores en el potencial de fuertes rendimientos de empresas posicionadas para lo que es la expansión o la innovación en el mercado estadounidense, ¿no? Como hemos visto, estas compañías son las más afectadas en un escenario de incertidumbre de recorte de tasas, pero podrían ser también las más beneficiadas en un escenario en el que ya los recortes y el cambio de política se dé. Algunos extras que siempre son bienvenidos. El indicador de confianza, por ejemplo, que muestra la psicología del mercado, que es optimista, pero aún no llega a lo que es euforia, la cual se vio a inicios de año. Sin embargo, ahora nos encontramos en un nivel en el que tal vez todavía tenemos un espacio para relear un poco, ¿no? Algunas predicciones de crecimiento, el Goldman Sachs prevé que el S&P 500 registre su mayor crecimiento en los beneficios en el segundo semestre de 2024, impulsado por la resistencia a la coyuntura económica y el aumento de ventas por temporada, ¿no? Sobre todo en el último trimestre del año, que es una época en la que el consumo se ve impulsado y que probablemente ya estemos en un cambio de política con recortes de tasas que también impulsen, lo mencionaba previamente, ¿no? Julio, el segundo mejor mes del año, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, solo noviembre supera a julio en los rendimientos en los últimos 10 años. Sin embargo, es importante observar lo que se viene en julio históricamente, o sea, posterior a julio, ¿no? Podemos ver como agosto es de los meses más planos que se puedan observar, pero septiembre es considerado históricamente, y como la data nos muestra, el peor mes del año, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que si bien aún tenemos un espacio para un rally, tal vez para que los índices alcancen máximos históricos, tendríamos que estar ya considerando alguna cobertura para el siguiente trimestre, ¿no? Y los invito a buscar los movimientos en las opciones put de mercado que se encuentran en precios bajos, ¿no? Considerando cómo han estado en años anteriores o a comienzos de año, ¿no? Y siempre es importante considerar una cobertura en los portafolios, y que mejor hacerlo cuando, entre comillas, está más barato. La relación oro y plata es otro dato alentador para julio. Se acaba de activar una potente señal. La relación entre el oro y la plata ha roto a la baja su línea de tendencia alcista. Históricamente, como se puede ver en el gráfico, esta ruptura ha precedido importantes subidas de mercado, ¿no? El mercado del S&P 500 es la línea naranja, y justo cuando este ratio rompe a la baja, el mercado recibe un boost alcista importante. En la volatilidad previa a las elecciones, ¿no? La baja volatilidad de julio, como podemos ver 14.7, apoya el hecho de que aún podemos entrar en un pequeño periodo alcista o nos encontramos en un periodo tranquilo del mercado. Sin embargo, el incremento de la volatilidad con el paso de los meses va a ser considerable, ¿no? Apoya también el hecho de que sería importante coberturar las carteras y no ser tan como el gráfico de la confianza del consumidor, no estar en la euforia, sino y volver un poco a la media. Históricamente, el S&P 500 repunta tras la jornada electoral. Esto se debe a que cuando ya se dan los resultados, la incertidumbre política que se genera desaparece, no se disuelve, y esto tiende a tener un impacto positivo en los mercados, porque los inversores ya saben lo que se van a enfrentar en el corto, mediano y mediano plazo, ¿no? Esto siempre va a ser alentador porque, como sabemos, el mercado se maneja a base de expectativas mayormente. Ya hemos visto algunos gráficos que son alentadores para el mercado. Ahora vamos a ver algunos gráficos que tal vez nos digan que hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, hay una corrección a la vista, ¿no? Este gráfico nos muestra la corrección máxima entre los máximos y mínimos de este año, que ha sido solo de 5.5%, ¿no? Para lo que es el S&P 500. Se trata esto de uno de los niveles históricamente más bajos, y sugiere que, o como nos dice la data, que probablemente exista una corrección aún mayor en lo que resta del año, ¿no? Considerando que este es un año electoral, este podría ser el segundo menor retroceso
desde 1972, que fue de 5.1%, ¿no? Y la media para un año electoral es del 13%. Entonces esto aumenta un poco el riesgo de que tal vez hay una corrección en lo que resta del año importante. Ese otro gráfico también apoya un poco eso, porque nos muestra la cantidad de días en los que el S&P 500 viene sin caer un 2%, ¿no? Lo cual ya es considerable, una corrección importante en índices como el S&P 500. Estamos cerca de los 350 días, niveles vistos anteriormente en 2016 y 2018. Otro gráfico, saliendo un poco ya del mercado y entrando a commodities, el petróleo subió 13.5% aproximadamente en los últimos 25 días. La subida del petróleo ha convertido a muchos en lo que es alcista, ¿no? en petróleo. Ha llamado mucho la atención. Sin embargo, existe una divergencia importante con el resto de commodities, con el resto de canasta de commodities, ¿no? Las correlaciones importantes, lo que nos podría indicar que tal vez tienda el petróleo a caer y el resto de commodities al alza para eliminar un poco esta divergencia, ¿no? Que es atípico. Si vamos a acciones en las que invertiríamos, son acciones que a nosotros nos gustan mucho, como una de ellas es Block, que tiene un market share de casi el 30%. Esta es una compañía growth que, si bien en 2021, 2022, y como van a poder ver en su gráfico, no generaba ganancias, ¿no? Era básicamente expectativas del potencial que podía tener esa compañía. Sin embargo, después de algunas adquisiciones importantes, una inversión interesante, ha tenido los 2 mejores trimestres de su historia, ¿no? Sin ir muy lejos, el primer trimestre de este año ha triplicado las ganancias que presentó en el último trimestre del año pasado, ¿no? ¿Cuáles son datos alentadores? Es una compañía que no reparte dividendos. ¿Por qué? Porque justamente está enfocada a lo que es el crecimiento. Y como lo hemos dicho antes, compañías con este enfoque, considerando un posible cambio en la política monetaria y para lo que viene en el resto del año, se podrían ver muy beneficiados. La siguiente acción es Hershey. Es una compañía que ya todos conocemos, es una marca que es fácilmente percibida por el cliente, ¿no? O sea, hablamos de Hershey y ya todos se nos vienen a la mente los chocolates. Es una compañía diferente a Block, es una compañía más tranquila, con menos volatilidad. Esta compañía, a diferencia de Block, sí reparte dividendos, es una compañía dividendera, lo que también hace que su acción sea mucho menos volátil, ¿no? Y se encuentra ahora en niveles muy atractivos comparados con sus niveles históricos. Finalmente tenemos lo que es ST Microelectronics, es una compañía de semiconductores. Como hemos visto en los gráficos anteriores, la concentración en las magnificaciones es importante, ¿no? Cuando hablamos de semiconductores, fácilmente se nos viene a la mente Nvidia, se nos viene Intel, AMD, pero hay compañías como ST Microelectronics que tienen fundamentales bastante sólidos y que pasan desapercibidos, ¿no? Sobre todo en temas de apreciación en lo que es el precio de su acción, ¿no? Es una compañía con un margen del 60% en su rubro específico. Es la quinta empresa más grande a nivel mundial de semiconductores en general, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier compañía de semiconductores growth, por más que la compañía valga 32 billones, ¿no? Es una compañía con buenos fundamentals y que se encuentran en precios bastante atractivos. Esto ha sido todo conmigo en esta oportunidad. Desearles lo mejor en lo que resta del año, sus inversiones, y nos vemos en la próxima.